Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, eh, estoy haciendo este video para explicarle un poquito y dejarle la ayuda de este material para que ustedes puedan recurrir cuando necesiten, ¿sí? Es sobre la unidad número 5, sobre el presente simple, es la unidad 5, ¿sí? Bueno, como ustedes saben, el presente simple lo utilizamos para, número 1, rutinas, hábitos y actividades diarias, ¿sí? Por ejemplo, nosotros, algún hábito que puede ser algo que nosotros lleguemos a horario, por ejemplo, llegar a horario, be on time, ¿sí? Levantarse temprano, get up early, fumar, smoke, ¿sí? Esos serían algunos hábitos, ¿sí? Después también utilizamos el presente simple para eh, verdades generales también se le dice universales, ¿sí? Como leyes de la naturaleza, de la física, por ejemplo, a qué temperatura hierve el agua, a qué temperatura se congela, se vuelve sólida, ¿sí? Verdades universales, digamos. Para eso también utilizamos el presente simple. El otro uso que tiene es para horarios, ¿sí? Por eso puse acá programas o timetables, que también se dice así, horarios, schedules, también se dice así. Por ejemplo, el colectivo llega a las 7, ¿sí? The bus arrives at 7 a.m., por ejemplo, ¿sí? O la película comienza a las 10. The movie starts at 10 o'clock, ¿sí? Bueno, y también el otro uso que tiene es el número 4 acá, likes and dislikes, el present simple. Serían las cosas que nos gustan, ¿sí? Cosas que utilizan el verbo like, enjoy, hate, odiar, ¿sí? Love, amar, ¿sí? Cosas que nos gustan. Bueno, entonces el presente simple básicamente usaríamos para estas cosas. También, bueno, dentro de esta unidad se ve telling the time, que sería decir la hora, ¿sí? Las preguntas básicas son, what time is it? What's the time? Can you tell me the time, please? ¿Sí? Que sería, ¿qué hora es? ¿Sí? O la última, ¿puede usted decirme la hora, por favor? Bueno, en un video anterior había explicado la hora, ¿sí? Y aquí está el vocabulario relacionado con la hora. Lo que sí le quería comentar del video pasado, bueno, creo que lo dejé un poco ahí, no sé si, no me acuerdo bien, pero bueno, lo que le quería contar es lo último, es que, bueno, si ustedes están diciendo los minutos, la hora, ¿sí? En inglés lo que tiene es al revés que al español. En español nosotros decimos la hora y los minutos, mientras que en inglés lo decimos al revés, ¿sí? Primero los minutos y después la hora. Acá en este rojito está marcado, por ejemplo, desde dónde iríamos contando los minutos que van pasando. Recuerden primero minutos. Hasta que lleguemos a las y media, a los 30 minutos, es que nosotros contamos los minutos que van transcurriendo. Utilizamos la preposición past. Decimos los minutos, la palabra past y la hora actual de la hora en la que se están pasando los minutos, ¿sí? De la hora que avanzan los minutos. Una vez que pasa las y media, hablo de minutos, ¿sí? Ya vamos a contar los minutos que siguen acá, ¿sí? Según donde esté la aguja de los minutos.
según los minutos que faltan para la siguiente hora, ¿sí? Así que esa es la gran diferencia que tienen, ¿sí? De después de la en punto hasta y media, los minutos vamos a contar del lado derecho, vamos a contar los minutos, la palabra past y la hora actual de la que transcurren esos minutos. Mientras que después de los y 30 minutos, o sea, después de los y media, no vamos a contar los minutos que van pasando, sino los minutos que faltan para la próxima hora, ¿sí? La próxima hora, ¿sí? Porque ya se va acercando la aguja de los minutos hasta que sea la nueva hora, ¿sí? Así que bueno, eso le quería dejar como comentario por si no estuvieron. Recuerden, toda esta mitad contamos los minutos que van pasando más la palabra past y la hora actual. Aquí después del 6, o sea, después de la media hora, contamos todos los minutos que faltan, no que van pasando, que faltan para la próxima hora, ¿sí? Bueno, ese era un comentario que le quería hacer. Bueno, esta era la hora. Bueno, y el presente simple lo que tiene en cuenta son los adverbios de frecuencia, ¿sí? Ellos son como palabras claves para ustedes para distinguirlo a la hora de estudiarlo al tiempo presente simple. Always es un adverbio de frecuencia. Adverbio quiere decir que ellos indican cómo una acción es hecha, ¿sí? Y en este caso de frecuencia indican la frecuencia, la cantidad de veces que alguna acción nosotros repetimos, ¿sí? Por ejemplo, always, siempre. Usually, usualmente. Often, a menudo. Sometimes, ¿sí? Que sería algunas veces o si no, a veces. Hardly ever significa, bueno, acá le puse sinónimos, ¿sí? Hardly ever o seldom, ¿sí? Serían lo mismo que rarely, casi nunca. Rarely, rara vez, raramente, ¿sí? Y never, nunca. Lo que yo le quería decir de estos adverbios de frecuencia es que generalmente se encuentran, a ver, en segundo lugar. Primero colocaríamos el sujeto, ¿sí? Si yo digo, yo siempre veo televisión, yo diría, I always watch TV, ¿sí? Si yo siempre me levanto a las 7, I always get up, ¿sí? Cosas así. Si yo digo, yo usualmente escucho música. I usually listen to music. ¿Sí? Entonces, ven, ellos, todos estos adverbios de frecuencia van después del sujeto y antes del verbo o la rutina que vamos a contar. A ver si corre la diapositiva. Bueno, acá tengo unos ejemplos también. Adverbios de frecuencia, ¿sí? Always indica como el 100%, o sea, siempre hago esa acción. I always study after class. Yo siempre estudio después de la clase. Dice acá, ¿sí? Después el segundo caso, a ver, ya le voy a mostrar. Dice 90%. Usualmente, ¿sí? Yo usualmente camino hacia el trabajo. 80%. Normalmente, generalmente. I normally get good marks. Yo normalmente recibo o obtengo buenas notas. 70% sería el 70%. Often, frequently. I often read in bed at night. Yo a menudo o frecuentemente leo en mi cama de noche. Hay personas que tienen ese hábito. 50% sería 50%. Sometimes, algunas veces, a veces. I sometimes sing in the shower.
Yo algunas veces canto en la ducha. 30%. Occasionally. I occasionally go to the bed late. Yo ocasionalmente voy a dormir o me voy a mi cama tarde. ¿Sí? Ocasionalmente quiere decir 30%, no mucho. Rara vez, en ocasiones. ¿Sí? 10%, el 10%, seldom. ¿Ven que son parecidos con hardly ever y rarely? Este es como casi nunca, muy rara vez, ¿sí? I seldom put salt on my food. Yo rara vez le pongo sal a mi comida. 5%, hardly ever or rarely, ¿sí? Casi nunca, rara vez. I hardly ever get angry. Yo casi nunca me enojo. Get angry, enojarse. Y 0%, never. Vegetarians never eat meat. Los vegetarianos nunca comen carne. ¿Sí? Bueno, entonces aquí vean, dice subject, adverb y main verb. El orden de la oración, si queremos utilizar estos adverbios de frecuencia, sería primero el sujeto, el adverbio de frecuencia y el verbo principal, que sería la rutina, ¿sí? Daniel always passes his exams. ¿Sí? Daniel siempre aprueba sus exámenes. Pero si ustedes están hablando de alguna rutina o de la frecuencia que alguien hace algo, pero ese algo es con el verbo to be, ¿sí? No vamos a poner el adverbio de frecuencia después del sujeto, sino vamos a poner el sujeto, el verbo to be y después el adverbio de frecuencia, o sea, iría en tercer lugar, ¿sí? Solo cuando el verbo principal es verbo to be. Por ejemplo, he is always happy. Él está siempre feliz, ¿sí? O al revés. Ella está siempre triste. She is always sad, ¿sí? Bueno, así sería el tema de los adverbios de frecuencia. Generalmente ellos van después del sujeto y después viene la rutina, el verbo de rutina, ¿sí? Sujeto, adverbio de frecuencia, verbo principal. Pero si mi verbo principal es el verbo to be, sujeto, verbo to be y recién el adverbio de frecuencia. Bueno, a ver si pasa. Uy, se tildó. Ahí está. Bueno, otra cosa que hay que tener en cuenta cuando vemos el presente simple son las preposiciones in, on y at. Ay, me pasé. No sé cómo volver. Ah, sí. Una cosa que hay que tener en cuenta son las preposiciones in, on y at. A ver si podemos volver. Ay. Bueno, las preposiciones ay, in, on y at. A ver si puedo conseguir este cosito. Ahí está. La preposición in la utilizamos con, ¿sí? Años, semanas, meses, años, décadas, centenarios, así también se le dice, ¿sí? Cuando se trata de tiempo. In, on y at pueden ser utilizadas con tiempo o con lugares, ¿sí? Habían chicos que me preguntaban, ¿cuándo uso in? ¿Cuándo uso on? ¿Cuándo uso at? Bueno,
Si ustedes quieren hablar de algún país, por ejemplo, Juan está en, no sé, Inglaterra, ¿sí? John is in England, ¿sí? Si yo quiero hablar de una ciudad, por ejemplo, en Salta, ¿sí? In Salta. Si yo quiero hablar de un barrio, por ejemplo, yo vivo en Santa Ana 2, por ejemplo. I live in Santa Ana 2, ¿sí? Bueno, entonces el in, si hablamos de lugar como preposición de lugar, podemos decir in con un país, in con una ciudad, in con un barrio, neighborhood, ¿sí? Bueno, después on utilizaríamos para decir específicamente la calle o una avenida, ¿sí? Street or avenue. Por ejemplo, yo les quiero decir la catedral o la iglesia San Francisco está en la calle Córdoba o sobre la calle Córdoba. Bueno, digo San Francisco Church is on Córdoba Street, ¿sí? En la calle Córdoba. ¿Mm? Bueno, después también tienen at como preposición de lugar, ¿sí? Como ven, de general a más específico utilizamos la preposición. At sería como algo muy, muy, muy específico. Por ejemplo, ya no solo la calle, sino la dirección, ¿sí? O un local, por ejemplo, the store, dice acá, la tienda. Hay casos en los que nos preguntan, ¿dónde estás? Where are you? At home, decimos, específico, en casa. En el trabajo, at work, ¿sí? En la universidad, at university, ¿sí? Entonces, específico, en un lugar específico. Por ejemplo, at the supermarket. Hay muchos diálogos que comienzan así. At the restaurant, en el restaurante, ¿sí? Quiere decir que están en ese lugar, ¿sí? Y bueno, entonces, como le decía, puede ser una dirección o una localidad específica, un negocio, una casa, el trabajo, ¿sí? Cuando in, on y at son preposiciones de locación, o sea, de lugar. Después, cuando in, on y at son usadas como preposiciones de tiempo, time, ¿sí? In iría con semanas, meses, años, décadas y bueno, ¿cómo se le dice? Siglos, perdón, siglos también, ¿sí? Por ejemplo, en 2 semanas, in 2 weeks, en julio, in July. Por ejemplo, yo quiero decir, Navidad es en diciembre. Christmas is in, porque es mes, voy a decir el mes, in December, ¿sí? Si yo quiero hablar de años, por ejemplo, en por ejemplo, en 1987 yo nací. I was born in 1987, ¿sí? O, por ejemplo, queremos hablar de alguna década, ¿sí? Em, en los 50, en los 60 había rock, por ejemplo. In the 60s there was rock music, por ejemplo, ¿sí? O en the 70s. Bueno, entonces, en cuestiones de tiempo, in va con todos esto. Esta ayuda visual le va a ayudar en otra época. Después tienen cuando se vuelve más específico, ¿sí? On. ¿Cuándo utilizamos on para referirnos al tiempo? Bueno, cuando queremos hablar de una fecha, por ejemplo, mes, día y año. Uno quiere decir, yo nací el 13 de abril de 1987. I was born on, no el mes solamente, sino el día, el mes y el año, ¿sí? On April the 13th, 1987, ¿sí? Así sería. O si quiero hablar de mi cumpleaños, voy a utilizar la preposición on. My birthday is on, ¿sí? Mi cumpleaños es en, no voy a decir in, voy a decir on, porque hablo del cumple. My birthday is on
April, ya pasó. Y si queremos decir, por ejemplo, los días, uy, el viernes tengo un práctico. On Friday, I have got a practice exam, ¿sí? O, por ejemplo, el jueves tengo historia, supongamos, ¿sí? I have got history, ¿sí? Bueno, después para decir la hora, at sería la preposición indicada, ¿sí? Para decir la hora. Por ejemplo, estamos viendo rutina. Yo me levanto a las 7 en punto. I get up at 7 a.m., ¿sí? Si yo quiero decir, la película empieza a las 12 en punto, the movie starts at 12 o'clock. 12 en punto. At 12 o'clock. ¿Sí? Yo me voy a dormir a las 10, a las 11 de la noche. ¿Sí? I go to sleep at 11 p.m. ¿Sí? Así. Bueno, esas serían las preposiciones de tiempo. A ver si las puedo... Aquí. Vamos aquí. No me responde. Bueno, sigamos nomás. Ok, entonces esas, recordemos, en presente simple, la hora, ¿sí? Las preposiciones de tiempo, la hora, ¿sí? Los adverbios de frecuencia, ¿sí? Las preposiciones de tiempo in, on y at, ¿sí? También en el cuadrito se las dejo bien detalladas. Si ustedes quieren hablar de una parte del día, por ejemplo, en la mañana yo ayudo en mi casa, supongamos. In the morning, I help at home, ¿sí? En la tarde yo estudio. In the afternoon, I study. Por ejemplo, un curso online, an online course, ¿sí? En la noche hago mi tarea. In the evening, I do my homework. Yes? Entonces, ahí tienen las tres formas de decir la parte del día. Ahora, si ustedes me dicen, pero a la noche, noche, tarde, veo tele, at night. Esa es la única que tiene la preposición at night, ¿sí? En la noche, pero ya tarde, ¿sí? Al medianoche, at midnight, ¿sí? At sunrise, cuando el sol sale, quiere decir al amanecer. At sunset, quiere decir cuando al atardecer. Sunset, quiere decir que el sol se fija, el sol se va, ¿sí? At sunset. O si queremos hablar de, por ejemplo, celebraciones, festividades, como por ejemplo Navidad, queremos decir at Christmas, ¿sí? En Navidad, por ejemplo, mi hermano me visita. At Christmas, my brother visits my family, por ejemplo. My brother visits my family. Mi hermano visita a la familia. O por ejemplo, en Pascuas, ¿sí? At Easter, he comes back. En Pascua, él regresa, ¿sí? Por ejemplo. Bueno, a ver qué más. Tenemos aquí otras expresiones que indican frecuencia, ¿sí? Aparte de los adverbios de frecuencia. Tenemos, por ejemplo, every day. Every day indica todos los días. Every es repetitivo, cada día, todos los días, ¿sí? Quiero ponerle lucecita si le indico acá. Every day, ¿sí? Day es día, every, cada o todos, ¿sí? Cada día, todos los días. Todas las semanas, every week. Todos los meses, every month. Todos los años, every year, ¿sí? Every year, todos los años hay que pagar las cuentas. We have to pay taxes. Tenemos que pagar las cuentas. Yes. Después, por ejemplo, tienen otras frases, sí, que indican
que indican frecuencia. Tenemos once, no 11, sino once, que significa una vez. Twice, dos veces. Three times, tres veces. Four times, cuatro veces. Y así podemos continuar, ¿sí? A partir del 3 ya podemos agregar la palabra times, ¿sí? Por ejemplo, hay gente que dice, no, yo me baño dos veces al día o una vez al día, ¿sí? Entonces, once a day, una vez al día, ¿sí? ¿Cuántas veces comemos? Bueno, algunos dicen dos, tres, cuatro, ¿sí? Dos veces al día, twice a day, ¿sí? Tres veces al día, three times a day. Cuatro veces al día, four times a day, ¿sí? Pero si decimos, oh, una vez a la semana, no más algo. Once a week, una vez a la semana. I go out. Once a week, I go out. Una vez a la semana, yo salgo. Sí, supongamos. Después tienen a month, al mes, a year, al año. Por ejemplo, mi hermano viene una vez al año. My brother visits my parents once a year. Una vez al año. ¿Sí? Lo que tienen de particular todas estas frasecitas en esta diapositiva es que estas expresiones son usadas al final de la oración. Los adverbios, habíamos visto recién, que podían ir después del sujeto y antes del verbo de rutina. Bueno, estas expresiones de ahora, no, ellas van al final de la oración, ¿sí? Por ejemplo, yo me levanto a las 7 a.m. todos los días. I get up at 7 a.m. every day, ¿sí? Mi hermano viene a visitarme una vez al año. My brother visits my parents once a year. ¿Ven? Van al final de la oración. Todas estas frases. Si alguien dice, yo tomo, cuando hace calor, ¿no? When it is hot. Cuando hace calor, tomo 2 duchas al día, ¿sí? When it is hot, I take a shower twice a day. 2 veces al día, ¿sí? Bueno, un ejemplo. Vamos a continuar. Esas serían las palabras básicas, ¿sí? Del presente simple. Y bueno, como les decía, van al último. Son características. Si ustedes las estudian y se acuerdan de ellas, eso le van a indicar que es tiempo presente, porque después se agregan otros tiempos, presente continuo, presente perfecto, y no sabemos cómo saber esta oración a cuál pertenece. ¿Cuándo uso presente simple? ¿Cuándo uso continuo? ¿Cuándo uso presente perfecto? Bueno, este es uno de los presentes, ¿sí? Y si no aprendemos bien, estas palabritas son nuestra pista en oración. Ahora, si ellas no aparecen, tenemos que recordar sus usos, ¿sí? ¿Cuándo uso presente simple? Para gustos, ¿sí? Para verdades universales, leyes de la naturaleza, para rutinas, para hábitos, para horarios, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. El presente simple, como les dije, tiene palabras clave, ¿sí? Es usado con la hora, pero también tiene su modo afirmativo, negativo y pregunta. Vamos a ir por el afirmativo. Como ven, mi diapositiva está dividida en dos. Quiere decir que en presente simple, en afirmativas, vamos a ver por un lado los sujetos I, you, we y they. Voy a marcarles con un cosito acá. Necesita aquí. Ahí. Por un lado, vamos a ver separados los sujetos pronombres, ¿sí? Yo, tú, nosotros y ellos, por un lado. Por otro lado, tenemos a he, she, it, ¿sí? Este grupo de los tres son los famosos sujetos
tercera persona del singular, ¿sí? Él, ella y eso, ¿sí? Para animal, cosa, objeto, ¿sí? Bueno, entonces, si yo quiero hablar de la rutina, de lo que hacen, de lo que hago yo, de lo que haces tú, de lo que hacemos nosotros o ellos, vamos a poner estos sujetos, ¿sí? Después vamos a colocar el verbo en infinitivo, ¿sí? Miren estos ejemplos. I have breakfast at 7 o'clock. ¿Qué quiere decir? Have breakfast significa desayunar. Yo desayuno a las 7 en punto. ¿Sí? Vamos al siguiente ejemplo. You watch videos in English. Tú miras videos en inglés. We study math online. Significa nosotros estudiamos matemática online, ¿sí? Virtualmente. They do exercise outside. Ellos hacen ejercicio afuera. ¿Qué es lo que vemos con respecto a estos ejemplos? Yo, tú, nosotros y ellos. Miren el verbo have, watch, study, do. Se dice que estos verbos, tal cual nosotros aprendemos y están así, significa que ellos son verbos en infinitivo, ¿sí? Estos verbos no cambiaron nada por yo ponerle estos sujetos. Yo, tú, nosotros y ellos, ¿sí? No cambiaron en nada. No se les agregó nada, ¿sí? Quedaron en infinitivo, en verbo raíz, en verbo base, ¿sí? Pero ahora vamos a ver el otro caso. ¿Qué pasa cuando el sujeto en afirmativo de presente simple es él, ella o it? ¿Sí? Dice acá, she has dinner at 10 p.m. Ella cenar a las 10 en punto. Has, ¿qué no era have el verbo? Vamos a ver la siguiente. He watches TV in the evening. Él ve televisión en la noche. Ups, pero aquí ya hay una ES. ¿Qué no el verbo ver televisión es watch TV? Ya vamos a ver eso. It opens at 10 a.m. Dice que abre a las 10 en punto o a las 10 a.m. Pero abrir, que no es open, ¿por qué le agregan ese si no es plural? Ya vamos a ver. He studies online. Él estudia online. Pero el verbo estudiar es study. ¿Por qué tienes ahí ES ahí? Bueno, acá dice, she does exercise in the park. Ella hace ejercicio en el parque. Pero hacer ejercicio es do exercise. Bueno, de nuevo, tiene una ES. Vamos a ver por qué. Cuando el sujeto de la oración en tiempo presente simple, modo afirmativo, cuando es el sujeto él, ella o it, dice que al verbo no queda en infinitivo, como pasaba con yo, tú, nosotros y ellos. No, dice que al verbo le agregamos S. Otras veces le agregamos ES. Y en otros casos le agregamos IES. Ah, o sea que el verbito cambia. Sí, se le agrega un sufijo. ¿Sí? Cuando el sujeto es él, ella o it. Es muy importante estudiar esta regla. ¿Sí? Así vamos a conjugar muy bien los verbos cuando hablemos de la rutina de él, de ella o de it. Vamos a ver unos ejemplitos. Fíjense acá. Ahí dice, spelling rules
for third person of singular. Yes, ahí lo que está diciendo es reglas de deletreo para la tercera persona del singular. Sí, al final tenemos que reconocer que he, she, it son muy especiales. El verbo de presente simple cambia un poquito, ¿sí? Su final cuando el sujeto es él, ella o it. Vamos a ver estas reglas. Uy, salió todo uno. Bueno, cuando conjugamos los verbos en tercera persona del singular, dice he, she, it, le agregamos S al final. Ah, ¿al final de qué? Al final del verbo. Cuando ella trabaja, decimos she works. She works. No she work. She works. Ella trabaja. Si no, estaríamos diciendo ella trabajar. ¿Sí? Entonces vamos a conjugarlo. She works. Ella trabaja. Él habla. He speaks. Speaks. ¿Sí? Si supongamos la película comienza. The movie, que sería el it, starts. Starts. ¿Sí? No me olvido de la S. La mayoría de los verbos, para conjugarlo con he, she, it, en presente simple, es agregarle S nomás. ¿Sí? La segunda regla es, si el verbo termina con E, la rutina, el verbo termina con E, no vamos a agregarles, o sea, vamos a agregarle S al final. Por ejemplo, she dances well. El verbo ya termina con E, vamos a agregarle S. Ella baila muy bien. He writes. El verbo era, infinitivo es write. Pero para conjugarlo a él, con el sujeto él, he writes. He writes. Él escribe. Si, por ejemplo, el museo cierra, it cierra, it closes. Closes, cierra, ¿sí? No, it close. It closes, porque es el museo, ¿sí? La S la agregamos para conjugar porque el sujeto es he o she o he o it, ¿sí? Tercera regla. Si el verbo termina con O, verbo, recuerden, verbo, ch, sh, doble S, z, ¿sí? Dice que le vamos a agregar ES al final del verbo para conjugarlo a tiempo presente, ¿sí? Dice, it finishes, termina, ¿sí? It finishes. He watches TV. Él mira televisión y no he watched TV. No, he watches TV porque el verbo termina en che y el sujeto es él. Siempre tienen un final especial en presente, he, she, it. ¿Sí? He watches TV. Ella hace. She does. No she do. She does. Ella hace. ¿Sí? Ejercicio. Vamos a la cuarta regla. Si el verbo termina en consonante, si nos toca consonante más Y, cambiamos la Y y le ponemos I latina, la I pequeñita, y le agregamos ES, es decir, que nos quedaría IES, ¿sí? El verbo era estudiar, ¿sí? Study, terminaba con Y. Pero si yo estudio, está bien, I study. Pero si yo quiero hablar de ella, que ella estudia, she studies. Ella estudia. She studies. Pongo I-E-S. ¿Sí? Si yo quiero hablar de que él ordena su habitación, he tidies his room. Él ordena su habitación. Después tienen it carries. Eso trae, por ejemplo. It carries, por ejemplo, el viento. Trae cosas. ¿Sí? It carries. The wind carries. ¿Sí? Y la última regla que se corrió un poco la diapositiva. Dice, si el verbo termina en vocal Y, solo agregamos S.
Ah, o sea que solo vamos a cambiar la Y si antes que la Y hay una consonante. Pero si tenemos un verbo que termina en Y y antes es una vocal, no cambiamos nada, solo agregamos S al final para conjugarlo. Por ejemplo, se ve muy bajito acá el verbo play, ¿sí? Yo quiero decir, yo juego, no sé, al vóley. I play volleyball. Pero si yo quiero hablar de ella que juega, supongamos, fútbol, she plays football. ¿Sí? Si quiero decir que él juega basketball, he plays basketball. ¿Sí? O sea que si es él o ella, tengo que poner la S al verbo. Si no, estoy conjugando mal. ¿Sí? Va a ir sin toda esa S y todo eso agregado cuando el sujeto sea yo, tú, nosotros y ellos. I, you, we y they. ¿Sí? Vamos a seguir. Disculpen si el video es largo. Bueno, aquí sería de español a inglés. ¿Sí? Bueno, espero que estén viendo todo esto. De español a inglés. ¿Cómo diríamos? Yo estudio. A ver si puedo encontrar el muñequito acá. Yo estudio en la mañana. Diríamos así. Yo, I. Estudio, study. En la mañana, in the morning. Tú rara vez cocinas. You rara vez, rarely cocinas, cook. You rarely cook. Nosotros tenemos clases de inglés. Nosotros. We. Tenemos. Have. Clases de inglés. English classes. We have English classes. Ellos trabajan a la tarde o por la tarde. Ellos, they. Trabajan, work. A la tarde, in the afternoon. ¿Sí? Vamos con más ejemplos. Ahora ya no sobre yo, tú, nosotros y ellos. Ahora vamos a hablar de tercera persona. Ella, él, ¿sí? El negocio. Ella, él o el negocio. A ver, ella siempre se levanta temprano. Ella, she, siempre, always, levantarse temprano. Get up. Ah, pero lo conjugamos. Ella siempre se levanta temprano, ¿sí? Gets up. She gets up, ¿sí? Él usualmente se duerme tarde. Él, he, usualmente, usually, va a dormir o se duerme. Goes to sleep. Goes to sleep. No go. Goes to sleep. ¿Cuándo? Tarde. Late. He usually goes to sleep. Late. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense. Ustedes dicen, ¿por qué el verbo go le agrego S? Porque si el verbo terminaba en O, en S, en WS, en Z, en CHE, en SH, agrego ES. Si terminaba en O, agrego ES. ¿Sí? Vamos al siguiente ejemplo. Dice, el negocio abre a las 10 a.m. El negocio, the shop, abre, opens, opens, ¿sí? A las 10 a.m., at 10 a.m., ¿sí? At 10 a.m. Entonces, los verbos para she, he, it, ¿sí? Es gets, goes, opens. O sea que los verbos cambian un poquito, ¿sí? Le agrego s, es, en otros casos ies, ¿sí? Ese sería el modo afirmativo del presente simple. ¿Qué pasa? Lo dejo respirar un poco. ¿Qué pasa si yo quiero negar algo del presente simple?
Ahora yo ya quiero ir a negativas. ¿Cómo niego algo? Esa información. ¿Cómo niego ese hecho? Obviamente, todo presente, ¿sí? Y acá les puse, para armar oraciones negativas también hay dos formas. Ustedes vieron, para hablar en afirmativo, por un lado hablaré de yo, tú, nosotros y ellos. I, you, we, they. Y por otro lado hablaba de he, she, it. Bueno, lo mismo en inglés en negativo, ¿sí? Tenemos dos maneras de cómo hablar. Por un lado vamos a hablar de I, you, we y they. Quiere decir de yo, tú, nosotros y ellos, ¿sí? Por un lado, para negar, fíjense qué palabra está resaltada acá. Por ejemplo, I don't have dinner. Yo no ceno. I don't have dinner. Hay personas que no desayunan tampoco. I don't have breakfast. I don't have breakfast. ¿Sí? O you don't go to school. Tú no vas a la escuela. You don't go to school. We don't study French. Nosotros no estudiamos francés. They don't do the laundry. They don't do the laundry. ¿Qué quiere decir eso? Ellos no hacen la lavandería. Quiere decir no lavan la ropa. ¿Sí? Entonces, ¿qué palabra en común tenemos para negar cuando mi sujeto es yo, tú, nosotros y ellos? Claramente, don't, don't. ¿Y qué le sigue a don't? Have, go, study, do. Son verbos, pero ¿de qué tipo? Pues de tipo infinitivo, ¿sí? Si yo quiero negar algo en presente, algo sobre mí, tú, nosotros o ellos, voy a utilizar el auxiliar don't, don't. Y le voy a colocar después del don't el verbo en infinitivo, ¿sí? Ya vamos a ver. Esto me simplificó las cosas. A esto agregó un auxiliar, ¿sí? Ahora vamos a ver la otra cara, ¿sí? Que sería los otros sujetos que nos faltan. He, she, it. Como ven, ya no se les agrega es, ni ies. Vamos a ver los ejemplos. She doesn't get up early. She doesn't get up early. ¿Pero qué no para negar era don't? Ah, no, también existe doesn't. Ah, entonces decimos, she doesn't get up early. Ella no se levanta temprano. He doesn't do exercise on Friday. Él no hace ejercicio los viernes. He doesn't. Él no. Ella no. ¿Sí? It doesn't close at 12 p.m. Eso no cierra a las 12 p.m. It doesn't. No. Vamos a ver la otra. He doesn't help at home. Él no ayuda en casa. He doesn't help at home. Doesn't. No. She doesn't go outside. Ella no sale afuera. Ella no. She doesn't. Él no. He doesn't. Eso no. It doesn't. ¿Sí? Entonces la palabra como que se repite acá mucho es doesn't. Así es. Doesn't. ¿Y qué le sigue? Get, do, close, help, go. Ah, verbos. Pero, ¿qué no cuando el sujeto era he o she le agregaba es? Ah, pues ya no. ¿Saben por qué? Porque tenemos el auxiliar. El auxiliar ayuda, los ayuda a los verbitos para que cada rato ellos no estén cambiando, ¿sí? Para que no le estén agregando s, todo eso. No en serio les digo.
Cuando yo quiero negar algo, ¿sí? Aparece el auxiliar. Para I, you, we y they es don't. ¿Y qué le sigue? Verbo en infinitivo. ¿Y qué pasa cuando mi sujeto es he, she, it? Pues niego con doesn't. Doesn't. ¿Y después qué va? Ah, verbo infinitivo. Ahora sí se puso un poco más fácil, ¿no? Bueno, entonces, si yo quiero negar algo sobre ella, él o it, solo debo recordar el auxiliar para negar. Doesn't, doesn't. ¿Y qué le sigue? El verbo en infinitivo. ¿Sí? Ah, como también para I, you, we, they. Sí, lo único que debo recordar es que don't es para negar estos sujetos. Y el verbo en infinitivo. Y si quiero negar algo de él, de ella o de it, voy a acordarme del auxiliar negativo doesn't, doesn't, ¿sí? ¿Y qué le sigue? El verbo en infinitivo. Sí, por fin se puso un poco más sencillo este presente. Por fin es simple, ¿sí? Entonces, si yo quiero negar algo de él, de ella, doesn't, seguido del verbo en infinitivo. Si yo quiero negar algo de yo, tú, nosotros o ellos, don't, seguido del verbo en infinitivo. ¿Ok? Vamos a ver más ejemplitos. Dice acá, from Spanish to English. De español a inglés. Yo no salgo los fines de semana. Wow, es por la cuarentena, chicos. A ver, dice, yo no salgo los fines de semana. I don't go out on weekends. ¿Sí? Yo, I. No, don't. Salgo, go out. Los fines de semana, on weekends. ¿Sí? Nosotros no vemos películas en inglés. No nos gusta leer los subtítulos. Ah, bueno. Nosotros, we. No, don't. Vemos, watch. Películas, movies. En inglés, in English. We don't watch movies in English. ¿Ok? Ahora yo quiero negar algo de ella. Ella no cocina los domingos. ¿Es verdad? Mi mamá no cocina los domingos. Ella, she, no, doesn't. Ok, cocina, cook. Los domingos, on Sundays. Entonces, ¿cómo queda? She doesn't cook on Sundays. Ella no cocina los domingos. Ahora quiero negar algo de él. Él no trabaja los sábados a la mañana. He doesn't work on Saturday morning. Él, he, no, doesn't. Trabaja, work. Los sábados, on Saturday. A la mañana, morning. Morning. ¿Ok? Bueno, espero esto le hayan entendido mejor. Ahora se pone un poco más fácil. Vamos a seguir. Ahora ya que vimos la afirmativa, la negativa y la pregunta, ahora vamos por la pregunta. ¿Sí? Pregunta. Pero esta preguntita lo que tiene de particular es que se llama yes, no, que quiere decir sí o no. Sí o no. Pregunta de sí o no. ¿Sí? Por ejemplo, según mi sujeto, yo voy a comenzar mi oración con do o con das. Si yo voy a preguntarte a ti algo, you. O sea que voy a utilizar do. Si yo quiero preguntar sobre nosotros, empiezo con do. Si quiero preguntar sobre ellos, voy a empezar con do, ¿sí? Pero si yo quiero preguntar sobre ella, algo que hace ella o él, voy a comenzar con das, das, ¿sí? Sobre algún lugar. Yo quiero preguntar si abren, si cierran, ¿sí? No voy a utilizar do, voy a utilizar das, porque ese lugar hace referencia a it, ¿sí? Bueno, entonces para preguntar van a tener en primer lugar el auxiliar do o si no
does, según mi sujeto. Sí, según mi sujeto. Yo te quiero preguntar a ti. ¿Tú estudias inglés? Do you study English? Aquí tienen un cuadrito bien chiquitito. ¿Sí? Bien chiquitito. A ver si lo puedo hacer más zoom. A ver si se amplía. Ahí. Es un cuadrito bien chiquitito, ¿sí? Uy, demasiado. Ahí está. A ver, ahí. Bueno, por ejemplo, acá estarían las respuestas de esas preguntas. Yo te pregunto, ¿do you study English? ¿Estudias inglés? Tú puedes contestar, yes, I do. Sí, lo hago. O no, I don't. No, no lo hago. ¿Sí? Puedo preguntarte sobre nosotros. A ver, do we have classes on Saturday? Nosotros tenemos clases los sábados. Generalmente me preguntan, profe, ¿qué significa do o das al comienzo? Pues no significa nada. En realidad ellos funcionan gramaticalmente ahí, ¿sí? No tienen traducción, porque ellos están ayudando al verbito que sí significa y mucho, ¿sí? Y me indica el tiempo presente. Lo ayudan para que el verbito no esté agregando s, ies y todo eso, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el do y el das no significan mucho como auxiliares, ¿sí? Ellos están funcionando como auxiliares, no como verbos. Si estarían funcionando como verbos, como es el ejemplo 1, 2, 3, ahí sí significa hacer, ¿sí? Hacer. Vamos a ver. Por ejemplo, yo les pregunté, ¿do we have classes on Saturday? Auxiliar, sujeto, verbo. Auxiliar, sujeto, verbo. ¿Nosotros tenemos clase los sábados? No. Así que la respuesta correcta, mm, yes or no. No, we don't. No, no tenemos. No, we don't. No, we don't. ¿Sí? Ahora, si yo quiero preguntar, por ejemplo, sobre ellos, este do no significa ser, ya saben, no significa nada, pero este do de acá sí significa, porque estos son los verbos infinitivos y ellos son cruciales para el significado de la oración. Entonces acá me pregunta si ellos hacen la tarea de ellos, o sea, si hacen su tarea. Do they do their homework? ¿Ellos hacen su tarea? Mm, Puedo responder, yes, they do. Si ellos la hacen, son cumplidos. O no, they don't. No, ellos no lo hacen. Se olvidan, ¿sí? Bueno, después, si ustedes quieren preguntar sobre ella, él o it, siempre aparece entonces este das, ¿ven? Cuando es pregunta y cuando es negativa, ¿sí? Entonces yo quiero preguntar sobre ella. Si ella se va a dormir tarde, no voy a poner she goes to sleep late. Pongo en primer lugar el auxiliar, que para he, she, it, el correcto es does. Does she go to sleep late? Ella se va a dormir tarde. Podemos contestar yes. A ver, la chica acá. Yes, she does. Y si es que no, no, she doesn't. ¿Sí? Otra pregunta. Quiero preguntarle a él si se levanta temprano. Comienzo con das. Auxiliar, sujeto, verbo. Auxiliar, sujeto, verbo. Does he get up early? Auxiliar, sujeto, verbo. Él se levanta temprano. Podemos contestar yes, he does. O si no, no, he doesn't. ¿Sí? Él no lo hace. Si queremos preguntar sobre it puede ser un lugar, the museum, the house, puede ser un animalito, ¿sí? Pero en este caso dice abrir. Puedo hablar de un local, ¿sí? De una tienda, ¿sí? Entonces voy a preguntar cómo es it, un lugar, una sola cosa, does. Voy a comenzar con does, auxiliar, sujeto, verbo. Does it open at 9 a.m.? Abre a las 9 en punto. Si es que sí, yes, it does. Si es que no, no, it doesn't.
¿sí? Estas se llaman preguntas y respuestas sí o no y respuestas cortas, ¿sí? Les voy a mostrar ejemplito. Acá está. ¿Te gusta la pizza? Acá no te pregunto qué te gusta, sino ¿te gusta sí o no? Do you like pizza? ¿Sí? Así sería la pregunta para esa oración, para esa pregunta en castellano. ¿Te gusta la pizza? Do you like pizza? ¿Por qué ponemos en ese orden? Auxiliar, sujeto, verbo. Do you like pizza? Y ustedes pueden contestar, yes, I do. No, I don't. ¿Sí? ¿Te gusta correr? Do you like running? Auxiliar, sujeto, verbo. Do you like running? ¿Te gusta correr? Pueden decir, yes, I do. No, I don't. No me gusta. ¿Sí? Vamos al siguiente ejemplo. Dice, ellos estudian por la noche? Pregunta. Comenzamos porque estamos preguntando sobre ellos. Do they study in the evening? Auxiliar sujeto verbo. Do they study in the evening? Podemos decir que sí. Yes, they do. Y si es que no, no, they don't. Vamos a otro caso. Esta vez es ella. Ella se duerme temprano. Does she sleep early? Does she sleep early? Auxiliar sujeto verbo. Ella se duerme temprano. Podemos decir que sí. Yes, she does. O que no. No, she doesn't. Ok. Ahora sobre él. Él, o sea, él hace ejercicio todos los días. Si es él, ¿con cuál pregunto? Con does. Does he do exercise every day? Does he do exercise every day? Every day, todos los días. ¿Hace el ejercicio todos los días? Yes, he does. O no, no, he doesn't. ¿Ok? Bueno, a ver. Ya vamos a terminar, chicos. Acá. Vamos a la penúltima diapositiva. Espero que este video les esté ayudando a entender un poquito más el presente simple. Y esta vez ya no son preguntas cortas de sí o no, sino son preguntas con la famosa WH. Los pronombres WH, que son los pronombres interrogativos, ¿sí? Lo que en español nosotros decimos qué, cuál, cuándo, dónde, por qué, ¿sí? Esos serían los WH. Y siempre van a aparecer en todos los tiempos verbales porque siempre les ayuda para hacer preguntas más interesantes y más completas, que piden información y no que solo confirmación, ¿sí? Como sí, no, ¿sí? Vamos a ver entonces estas preguntas. Dice, para preguntar alguna información, seguimos esta estructura. Claro, si queremos preguntar información ya, ¿sí? No solamente sí o no. Vamos a colocar en primer lugar, miren, what time, where, when, how often, why, who, ¿sí? What time, ¿a qué hora? Where, ¿dónde? When, ¿cuándo? How often, ¿con qué frecuencia? ¿Cuán a menudo? Why, ¿por qué? Who, ¿quién? ¿Quiénes? ¿Ok? Esas serían algunas de las preguntas WH. Miren qué viene después. Do o does. Do or does. ¿Sí? Entonces, en primer lugar tenemos el WH. En segundo lugar, el auxiliar. Y después de ellos, ¿quién sigue? You, we, they, she, he, it. Ah, el sujeto. Ok, vamos armando la regla en nuestra cabeza. WH, auxiliar, sujeto, verbo. ¿Qué verbo? De nuevo los verbos están limpitos. Sí, los verbos no tienen ninguna modificación. Study, do, go y get. Los verbos están como siempre, en modo infinitivo, ¿sí?
Entonces, para acordarme hacer una pregunta WH. WH, auxiliar, sujeto, verbo. WH, auxiliar, sujeto, verbo. ¿Sí? Y así armaría mi pregunta. Lo demás puede seguir, ¿sí? Un objeto, un circunstancial, un complemento, pero generalmente el orden de la pregunta WH, auxiliar, do or does en presente, sujeto y verbo en infinitivo, ¿sí? Y preguntamos. Vamos a ver la primera. What time? ¿A qué hora? Do you study English? ¿A qué hora? No significa nada. Tú estudias inglés. Oh, pide información, ya no dice sí o no. Bueno, yo le puedo contar. I study English in the morning. Yo estudio inglés en la mañana. O también le puedo decir I study English on Mondays, los lunes. On Wednesday, los miércoles, ¿sí? O también los viernes, on Fridays, ¿sí? Generalmente son los días que tenemos. Bueno, entonces, eso preguntó a qué hora. Ah, sorry, a qué hora, no era cuándo. ¿A qué hora? I study English at 11 o'clock, a las 11. I study English a las 8:30. At 8:30. Primero los minutos, después la hora. Media pasada de las 8. At 8:30. ¿Sí? Esa sería la hora. Después también aquí la tenemos. At 10 o'clock, a las 10 a.m. ¿Sí? Bueno. O por la tarde, at 3:30, a las 3:30. I study English at 3:30. 3 a la y media pasada de las 3. Eso estamos diciendo. Ok. Bueno. Después dice, where, ¿dónde? Where do you o where do we do the homework? Por ejemplo, ¿dónde hacemos nosotros la tarea? Bueno, hay que responder sujeto, verbo y todo lo que sigue. I do my homework. Yo hago mi tarea at home. O I do my homework. ¿Dónde? Me preguntaba. In my bedroom. En mi habitación. Otros, in the kitchen, en la cocina. No importa. No matter the place. ¿Sí? No importa el lugar. You have to do your homework. ¿Sí? Tienen que hacer la tarea. When do they, ya lo dijimos. A ver, go to sleep, puede ser. ¿Cuándo? How often? ¿Con qué frecuencia? Vamos a preguntar a ella. How often does she go to sleep? WH, auxiliar, sujeto, verbo. ¿Con qué frecuencia ella se va a dormir tarde? Podemos decir si es frecuencia, vamos a responder con los adverbios de frecuencia. She usually goes to sleep late. Ella usualmente va a dormir tarde. Goes, no go, goes, ¿sí? ¿Por qué él se levanta temprano? Why does he get up early? Bueno, volvemos. WH, auxiliar sujeto, verbo. Why does he get up early? ¿Por qué él se levanta temprano? Porque él tiene clases, por ejemplo. Because, cuando preguntamos con why, con este why, ¿por qué? Es el interrogativo. Y la respuesta va a ser con because. Con este, miren. Because. Porque he has to work o he works. Porque él trabaja, supongamos. ¿Sí? Y bueno, después el último tiene who, quién. Acá les puse unos ejemplos. What do you do in the morning? El primer do es un auxiliar nomás, no significa, ¿sí? Porque el orden es WH, auxiliar, sujeto, verbo. Este do segundo sí significa hacer. ¿Qué haces tú en la mañana? Bueno, ahí contamos. I study online. ¿Qué haces tú en la tarde? I study online, ¿sí? In the afternoon. Este ejemplo.
Where does Paola work? ¿Dónde Paola trabaja? She works at home. ¿Ven? No me olvido. Ella es el sujeto. Works. Ella trabaja en casa. Why do they study? ¿Por qué ellos estudian? WH, auxiliar, sujeto, verbo. Because they want to be soldiers. Porque ellos quieren ser soldados, ¿sí? Oficiales. Ok, boys, ya me queda poquito. Vamos con la última diapositiva. Con los ejemplos de preguntas, WH. Voy a achicarlo un poquito porque no se ve acá. Ahí está. Bueno, en este caso, vamos a ver, vamos a ver. Tienen ejemplos de español a inglés, ¿sí? ¿A qué hora te levantas tú? ¿Sí? ¿A qué hora? What time? Como digo tú, después del WH que seguía, auxiliar, auxiliar, sujeto, verbo. Entonces ponemos what time, auxiliar para tú, do. Sujeto, you. ¿Qué tiene que hacer? Levantarse. Entonces get up. What time do you get up? What time do you get up? ¿A qué hora te levantas tú? Y la respuesta sería I get up at 7 a.m. Yo me levanto y dicen la hora a que usted se levanta. Si a las 7, at 7 a.m. ¿Sí? Vamos al siguiente. ¿Con qué frecuencia ellos hacen ejercicio? ¿Con qué frecuencia ellos hacen ejercicios? ¿Quién es sujeto? Ellos. ¿Qué auxiliar usaremos? Do. ¿Con qué frecuencia? How often? How often. O también how frequently. How frequently. Do. ¿Quiénes? Ellos. They. ¿Qué hacen? Ejercicio. Do exercise. How often do they do exercise? How often do they do exercise? Y bueno, ahí tenemos que usar adverbios de frecuencia. They usually do exercise. Ellos usualmente hacen ejercicio. They always do exercise. Ellos siempre hacen ejercicio. O nunca. They never do exercise. ¿Ok? Otro ejemplo. ¿Dónde ella trabaja? ¿Dónde? Where? Y como sigue después el WH, el auxiliar. Si no me olvido. El auxiliar. Si es ella, does. Ahora sí ella. She. ¿Qué cosa? Trabajar. Work. Where does she work? Where does she work? ¿Dónde ella trabaja? Where does she work? ¿Sí? El WH, auxiliar, sujeto, verbo. Y podemos contestar, she works at home, she works at CAE, si ella trabaja en el CAE, o she works in school, ella trabaja en una escuela. Vamos con los dos últimos ejemplos y creo que ya terminamos. ¿Cuándo él hace su tarea? When, ¿cuándo? When. Hace su tarea. Does he hacer su tarea? Do his homework. Do his homework. When does he do his homework? ¿Cuándo él hace su tarea? Bueno, él hace el sábado y los domingos. He does his homework on Saturdays and Sundays. ¿Cuándo? On Saturdays and Sundays. Y el último, ¿por qué el negocio cierra tan temprano? Why? ¿Por qué? El negocio, the shop. Pero antes que pusimos, auxiliar. WH, auxiliar, sujeto, verbo. Why does the shop close so early? ¿Por qué cierra tan temprano la tienda? Because, porque, supongamos, está fresco. It is cold. O porque no está permitido. Because it is not permitted. Bueno, chicos, hasta aquí la explicación del tiempo presente simple en su modo afirmativo, ¿sí? Que tenemos dos maneras, el sujeto más el verbo infinitivo, pero si los sujetos son he, she, it, el verbo le agregó s y
ES o IES, ¿sí? En afirmativo. Habían algunos cambios, ¿sí? ES, ES, IES, y teníamos que estudiar esta reglita. Si estaban en negativo, fácil. Los sujetos los dividimos en dos de nuevo. I, you, we, they, con el auxiliar negativo don't, seguido del verbo infinitivo. Si yo quiero negar algo del sujeto he, she o it, voy a utilizar doesn't, seguido del verbo infinitivo. ¿Sí? Dos maneras de negar. También para preguntar, dos maneras de preguntar. Una con do, otra con does. Comenzamos auxiliar, sujeto, verbo. Do, sujeto y el verbo infinitivo, ¿sí? Das, sujeto y verbo. Verbo infinitivo también, ¿sí? Entonces, así empezaríamos las preguntas yes or no. Y si la pregunta incluía interrogativos con WH, ellos irían al principio, perdón, ¿sí? Los WH en primer lugar, seguidos del auxiliar do o das, según mi sujeto, coloco el sujeto y después el verbo. ¿Cómo va el verbo? En infinitivo. WH, auxiliar, sujeto, verbo, ¿sí? Y así pregunto de manera interrogativa más interesante, ¿sí? Más profundo. Bueno, chicos, espero que les haya ayudado este video, ¿sí? También les dejé ejemplos de una rutina en primera persona, quiere decir que esta persona cuenta sobre sí misma las cosas que hace el domingo. Yo usualmente me levanto tarde, ¿sí? Ahí cuenta. A ver si le puedo mostrar con esto. On Sunday, yo usualmente me levanto tarde, a las 10, alrededor de las 10 en punto. Voy a un café para desayunar. Siempre tomo un cappuccino y como una, ¿cómo se le dice? Una tipo factura, ¿sí? De chocolate. Es un tipo de dulce de masa, ¿sí? Y leo el diario del domingo. Luego, yo usualmente me encuentro con mis amigos. En invierno, en winter, nosotros vamos a las montañas y en verano vamos a la playa. Nosotros cenamos en un restaurante. ¡Wow! ¡Qué linda! Después del almuerzo, perdón, nosotros hablamos y nos relajamos y tomamos café. Vamos a casa a las, dice, 5:30, media pasada de las 5, ¿sí? Y en la noche preparo mis clases y luego ceno y veo televisión. Voy a dormir temprano y pienso acerca del próximo fin de semana. Esa es la vida de Clara Suárez, perdón. Es una teacher y she lives in Granada. ¿Sí? Acá hay una pregunta. Write about your typical Saturday or Sunday. Escribe acerca de tu sábado típico o domingo. ¿Sí? El último que les quiero mostrar. Esta rutina ya no es sobre sí mismo, sino sobre una tercera persona. En este caso, Sasha. Ella, ¿sí? Y fíjense, todo lo rosadito son los cambios que el verbito sufre o que se le agrega, ¿sí? Porque si hablábamos en afirmativo de ella o de él o de it, el verbo se le agregaban. ¿Se acuerdan? S, ES, bueno, IES, que creo que acá no está. Pero ven, hay cambios en el verbo. Y esto cuenta la rutina de Sasha. Se los dejo ahí un ratito para que lo lean o le pueden hacer pausa para leerlo tranquilamente. Bueno, chicos, sin más que decirles, espero que este video les ayude a aprender más del presente simple. Y bueno, como dice acá, me despido. See you next class. Bye bye.